El 26 de noviembre saltaba la noticia sobre el caso de Nadia, una niña de 11 años supuestamente afectada por una rarísima enfermedad denominada tricotiodistrofia. Las redes sociales y los medios de comunicación se hicieron rápidamente eco de esta noticia y de la heroica lucha de esta familia para conseguir salvar la vida de su hija. En apenas 4 días recaudaron 300.000 euros gracias a la solidaridad ciudadana. Pero no es oro todo lo que reluce, y la historia de su progenitor suscitó las sospechas de los propios medios de comunicación que los auparon a las palestras mediáticas. Finalmente, la montaña de mentiras que originó este fenómeno se acabó derrumbando y con los padres imputados por estafa. Este escándalo ha puesto en riesgo que la sociedad deje de confiar en otras campañas que son perfectamente legítimas y que permiten a las familias acceder más fácilmente a determinadas investigaciones o tratamientos. En la región de Murcia existen aproximadamente 85.000 afectados por alguna enfermedad rara y cada año son detectados 4.000 nuevos casos. Ainara nació sana en septiembre del 2009 y no vimos ningún síntoma que hiciera pensar que Ainara podía tener ninguna enfermedad ni ninguna patología rara. Al cumplir los 3 añitos, un poquito antes, digamos, empecemos a notar ya algunas cosas que no eran normales, como pequeñas alteraciones en la marcha, una falta de equilibrio y que se volvió como un poco torpe, ¿no? Pero bueno, tampoco pensábamos que fuera nada grave, un simple pie plano, una desviación de cadera o cualquier tontería, ¿no? Pero ella seguía incluso empeorando y cada vez más y le costaba más trabajo hacer cosas que antes hacía súper rápido. Y decidimos ir al hospital a ver a un neurólogo que nos diera o nos dijera realmente qué le pasaba a Ainara para poder quedarnos tranquilos y descartar otras cosas, ¿no? Y bueno, y al poco de observarla ya se dieron cuenta que algo había ahí, ¿no? Y ya fue todo muy rápido, 2 o 3 meses nos llegó el diagnóstico del Hospital Sant Jou de Dios, que son pioneros, digamos, en enfermedades genéticas. Y ahí fue cuando nos dieron la mala noticia de que Ainara padecía una enfermedad degenerativa que padecían muy poquitos niños en el mundo y que no tenía ni tratamiento ni cura. Mi hijo Rafa nació con una enfermedad rara, síndrome Moebius, que es un síndrome polimalformativo. Las características principales son la falta de desarrollo de los nervios faciales que controlan la musculatura de la cara, por lo tanto no puede gesticular, no puede sonreír. Además nació con la mandíbula retraída, por lo que no podía respirar adecuadamente y tuvieron que realizar una traqueotomía. Se alimenta por sonda gástrica y lo más llamativo es que nació sin manos. Bueno, en el síndrome de Moebius no en todos los casos nacen los niños con con alguna dificultad en las extremidades, pero bueno, Rafa sí es este caso más llamativo en España. La vida con una persona afectada por una enfermedad rara afecta a todos los miembros de la familia, pero la dependencia de estas personas es sin duda la que obliga a aprender a vivir de otro modo. Si bien la Consejería de Sanidad destina cada año 20 millones de euros para la compra de tratamientos para estas patologías, una cantidad a la que se suman las partidas de servicios sociales y educación, entre otras, la ayuda suele ser insuficiente en gran parte de los casos. Es verdad que tenemos pocos tratamientos en relación con las enfermedades raras, que es una característica que tienen estas enfermedades poco frecuentes, ¿no? Que desconocemos bastante y no hay muchos tratamientos, pero los que existen, los que hay, se da. Una vez que están valorados y se ve que realmente son eficaces, pues se dan a los pacientes que lo necesitan. Las enfermedades raras, como su nombre indica, son muy poquito frecuentes. Normalmente se habla de que son menos de 5 casos cada 10.000, cada 10.000 personas, pero es cierto que como hay muchas enfermedades raras, al final hay muchas personas con alguna enfermedad rara, no la misma, pero sí con alguna. Por ejemplo, en la región, y gracias al registro que tenemos de enfermedades raras, sabemos que un 4,4% de la población de nuestra región está afectada de una enfermedad rara. También tenemos la posibilidad de, conocemos a través de la Agencia Española del Medicamento y de Terapias, saber los ensayos clínicos que existen en el mundo. Entonces podemos valorar la posibilidad de incluir a un paciente
en uno de estos ensayos clínicos. O sea, es muy difícil que exista una terapia que esté validada, que no dispongamos de ella en nuestro sistema sanitario. Es muy complicado. Lo que sí que hacemos es garantizar la seguridad de esa terapia y la eficacia. Si hay algún fármaco, alguna terapia que no tenemos aquí porque todavía no está aprobada, podemos decir, pues se puede incluso traer el fármaco como medicamento extranjero, que también tenemos toda una normativa que regula eso. O sea que hay muchas posibilidades de encontrar, si existe una terapia eficaz, poder tenerla accesible. El problema es que la falta de medios para investigar sobre patologías o medicamentos complica que puedan encontrarse los adecuados para tantas enfermedades distintas, con lo que algunos padres optan por buscar su propia financiación para la investigación a través de asociaciones o fundaciones con el fin de que sus hijos tengan una mayor calidad y esperanza de vida. Nosotros realmente empecemos un movimiento como ayudar a Ainara Reina, porque bueno, Ainara había pasado de ser una niña totalmente dependiente a necesitar todo, ¿no? A necesitar un cuarto de baño adaptado, una silla, un asiento moldeado, un asiento de coche, un coche adaptado, y eran cosas que ningún padre de familia con un sueldo como el que tenemos hoy en día podía asumir. Y conforme fuimos viendo que la gente se volcaba y que la cadena cada vez se hacía más grande, y una vez cumplido el objetivo de que Ainara tuviera todo lo que necesitaba, ya nos planteemos ir un poco más, ¿no? Ainara tiene Cadillac de vida, pero queremos que Ainara viva. Y a través de unas partidas simultáneas que conseguimos hacer por toda España, a través de un grupo paramilitar de un deporte conocido como Airsoft, de ahí viene Soldados de Ainara luchando contra el síndrome de Kess, y creo que fue una buena manera de describir nuestra lucha y poder seguir para adelante. Yo pedí una excedencia el año pasado para dedicarle, ¿no? Para dedicarle tiempo a la fundación e impulsarlo, y yo soy un voluntario que está 24 horas dedicada a la fundación. Yo no percibo nada, no cobro nada. En la fundación ahora mismo tenemos desde el principio está Cristina, que es una chica que se encarga, profesora de educación especial, que se encarga de adaptar el material, y recientemente se ha incorporado Vicente, que es el que se encarga del área tecnológica. Pero yo soy un voluntario, uno de tantos voluntarios que participan y que son absolutamente necesarios para que cualquier fundación o asociación pueda realizar sus actividades. A raíz de una enfermedad así se complica todo. Se complica todo porque Ainara pasa a ser gran dependiente, grado 3, más del 85% de discapacidad reconocida. Y claro, ya te lo planteas todo de otra manera, ¿no? Porque ya cosas que antes le dabas importancia, como un coche mejor, una casa más grande, ¿no? Todo eso va perdiendo un poco de relevancia, y al final lo único que importa es la calidad de vida de Ainara y poder ayudar a más familias. Bueno, cuando nació Rafa, mi mujer y yo pues tuvimos que aprender muchas cosas. O sea, aparte de ser nuestro primer hijo, ¿no? Que con todo lo que conlleva ser padre primerizo, su situación pues nos hizo investigar, buscar ayuda y bueno, llegar a un montón de cosas que no nos habíamos planteado anteriormente. Durante todos estos años, pues Rafa tiene 7 años ahora, hemos tenido que, como digo, aprender a vivir con esta situación, y nos queda mucho recorrido. Por lo tanto, consideramos que crear una asociación o una fundación, como en nuestro caso, con lo que compartir todo lo que hemos aprendido y seguir avanzando e investigando para poder ayudar y llegar a otras personas, pues es algo de lo que estamos muy satisfechos y estamos en ello. Yo me vuelco totalmente con la asociación y empiezo a buscarme la vida a nivel nacional, incluso a nivel internacional. Y Sonia coge el rol de cuidadora 24 horas al día, y yo soy el que, digamos, que salgo todas las mañanas con mi carpeta en brazos buscando gente que pueda seguir consiguiendo que esta cadena no se rompa, ¿no? Entonces ahora mismo vivimos con una pensión que tiene Ainara de 385 € de la ley de dependencia. Tuvimos la suerte de que cuando Rafa nació acaba de salir la ley de la dependencia y bueno, no era suficiente. Al final la ayuda que recibíamos era de la familia, de nuestro entorno más cercano, ¿no? Porque en nuestro caso tuvimos que dejar de trabajar, tanto mi mujer como yo, porque necesitaba una dedicación exclusiva, 24 horas. O sea, ten en cuenta que tenía una traqueotomía, había que aspirarle las secreciones continuamente.
Y bueno, la verdad es que fue la familia quien nos ayudó. Las ayudas que hay del Estado, ¿no?, de la Administración, la verdad es que no son suficientes. Podemos calcular que una enfermedad rara entre el primer y segundo año te puede llegar a costar entre 30 y 40.000 euros. Entonces eso hace que todo se vuelva muy complicado, ¿no?, porque aún trabajando la asociación no hubiera ido para adelante, no hubiéramos podido tampoco cubrir los gastos que Ainara necesitaba. Y entonces nuestra vida ahí cambió y vamos tirando con lo poco que tenemos, pero hemos aprendido a vivir con poco. Hoy conocemos dos casos concretos. ¿Por qué? Porque las similitudes con el caso de Nadia pueden haber afectado a su funcionamiento. ¿Ha roto el engaño de un padre el hilo de confianza que les mantiene activos? Y en cualquier caso, ¿por qué? Bueno, yo pienso que a nosotros nos puede afectar incluso un poquito más que a lo mejor que a otras ONGs que no tengan, digamos, la cara visible de un niño, ¿no? El movimiento de Nadia Nerea con su padre, por ejemplo, se puede ver reflejada a muchas familias en la misma situación que nosotras. Yo siempre soy el que pongo la voz de la enfermedad de mi hija, siempre soy yo y Ainara y su padre, ¿no? Entonces son cosas que la gente se puede llegar a confundir, y de hecho ya hemos recibido alguna llamada de teléfono, si éramos nosotros, si no éramos, y siempre hemos dicho, por favor, leer el periódico entero, no quedaros en el titular y aseguraros antes de compartir información de que la información que dais es verídica, ¿no? Realmente la gente sí critica, ¿no? Y hay veces que incluso los más cercanos siempre te pueden pegar esa puñalada por la espalda, ¿no? Pero realmente luego te das cuenta que la gente que critica siempre es la que intenta justificar su falta de empatía y su egoísmo echando tierra sobre los demás, ¿no? Pero con ello te acostumbras a vivir, porque el que te quiere ayudar te ayuda y el que critica siempre es el que menos ayuda. Pero desgraciadamente la gente tiene envidia de una desgracia, y es la realidad. El rechazo como tal, no. Sí es cierto que evidentemente afecta. O sea, una situación como la que se ha dado, aunque bueno, hay que tener en cuenta que siempre el tema de la picaresca y del engaño se da, o sea, no solo en este ámbito que nos movemos nosotros, sino en cualquier otro, ¿no? Pero la gente que realmente conoce tu proyecto, que te conoce y que sabe lo que estás haciendo, yo creo que sigue confiando en la entidad, ¿no? Yo sobre este tema pienso, ¿no?, que por un lado nos va a hacer mucho daño a la corta, pero pienso que a la larga puede tener un beneficio para los que realmente hacen las cosas bien, ¿no? Porque hoy en día ven muchos casos en redes sociales, en Facebook, que realmente no están verificados ni sabemos si pueden ser reales o no. O incluso familias que tienen patrimonio suficiente para hacer cargo o hacerse cargo de esos gastos, y por no querer renunciar a su bienestar y patrimonio emprenden un movimiento para recaudar un dinero que no necesitan, ¿no? Entonces yo me atrevería a decir que esto a la larga va a beneficiar a que haya un mayor control fiscal, a que las asociaciones tengan que pasar un registro, no las que quieran pasarlo para ser de utilidad pública, ¿no?, sino que hay un control real de la administración pública sobre las asociaciones, que tengan que dar un boletín donde tengan que explicar dónde van esos donativos, o bien trimestral o semestral o anualmente, pero que cada uno no pueda gestionar la asociación como le dé la gana e invertir el dinero en lo que quiera, ¿no? ¿Cómo funcionan legalmente las asociaciones o las fundaciones en las que depositamos nuestra confianza? En cuanto a su financiación, la asociación se nutre de las aportaciones periódicas de los socios, y la fundación se nutre del capital inicial aportado por el socio, por el fundador. Cualquier miembro de la asociación tiene derecho a estar informado de esas cuentas. Por ser miembro de la asociación, ten en cuenta que él paga una cuota mensual, entonces por eso mismo tiene derecho a saber qué sucede con esos fondos. Miembro de la asociación. La ley establece que la asociación y la fundación tienen que tener una regulación fiscal. Nosotros en nuestro despacho lo que hacemos es la constitución de asociaciones y de fundaciones y su puesta en marcha, pero lo que es luego ya el seguimiento fiscal de ambas se dedica a la asesoría jurídica. Con lo cual nadie se escapa de Hacienda en principio. Las asociaciones sin ánimo de lucro que son declaradas de entidades de utilidad pública tienen la obligación de depositar sus cuentas en la Secretaría Técnica del Ministerio del Interior.
ese tipo de asociaciones sí que tienen un control más público. Por otra parte, normalmente las asociaciones suelen publicar como motivo de transparencia de su página web información contable referida al ejercicio cerrado. Tienen obligación de llevar un libro de actas con las reuniones, las decisiones que se toman para los socios. Tienen la obligación de que los miembros de la entidad, los de la junta directiva, no pueden percibir una remuneración por el cargo, sino solamente por los gastos en los que incurran para llevar a cabo los fines sociales de la asociación. En fin, yo creo que sí que existen motivos de transparencia, principalmente la declaración que hacen, la obligación que tienen las entidades sin ánimo de lucro de declarar a la Administración las donaciones recibidas a lo largo del año. La obligación legal existe, aunque hemos podido comprobar que no siempre se ejerce. Es una cuestión de confianza. Si una persona entre con dinero a una asociación o a una fundación, en principio legalmente constituida, pero luego la fundación no lleva a cabo los fines sociales con el dinero recibido, pues realmente está incumpliendo las obligaciones que tiene y por lo tanto pues se trata de un delito. Ambas familias tienen en marcha sus organizaciones, Soldados de Ainara y Rafa Puede. Pero ¿a qué se destina el dinero que reciben? ¿Por qué deberíamos confiar en ellos? Cuando se comenzó el movimiento de ayudar a Ainara Reina, que fue como comenzó todo, sí invertíamos dinero en Ainara, pero a raíz de la constitución de Soldados de Ainara no destina dinero al tratamiento de Ainara. Bueno, de hecho Ainara, el tratamiento que recibe ahora paliativo en el colegio, lo financia el Estado, y el que recibe en casa se lo estamos aplicando nosotros, que al final el día a día nos ha hecho aprender las necesidades y cómo poder aplicar eso en Ainara, ¿no? Soldados de Ainara es investigación, es futuro y es ayudar a los que más lo necesitan. Las fundaciones se dirigen a un colectivo, por lo tanto nosotros lo que queríamos era llegar al máximo de personas posibles y por tanto, según nuestros estatutos, la Fundación Rafa Puede se dirige a personas con cualquier tipo de discapacidad, independientemente del problema que tengan, ¿no? Y de la edad. Y bueno, lo que queríamos era eso, aportarnos y ayudar al máximo de personas posibles. Nosotros lo que queremos es nuestra experiencia con Rafa y todo el recorrido que nos queda, trasladarlo, ¿no? y que se pueda beneficiar otras personas, ¿no? Pienso que es más inteligente trabajar o realizar alguna acción de forma colectiva en la que se impliquen muchas más personas, otras familias, otros padres, entidades. Por ejemplo, tenemos convenios con la Universidad de Murcia, con la UCAM, con la OPCT, con FEDER, y para poder hacer algo realmente que llegue al máximo, porque cosas que son necesarias para mi hijo también lo son para otras muchas familias, y en eso es por eso por lo que creamos la fundación y en lo que estamos trabajando. Bueno, nosotros siempre decimos que somos una asociación transparente, que publicamos todas nuestras cuentas y memoria de actividades a través de la página web de soldadosdeainara.com. Nosotros desde el primer momento siempre hemos hecho partícipe a cada uno de los donantes en cuanto en qué gastamos el dinero que ellos nos van donando. Nuestro objetivo siempre ha sido el mismo: investigación, salvar la vida de los niños y poder darles auxilio a esas familias que realmente lo necesitan. Soldados de Ainara está metido, aparte en proyectos de investigación, estamos también metidos en proyectos de calidad de vida. Yo creo que cualquier persona que quiere participar, lo que tiene que hacer es informarse bien, conocer el caso. Entiendo que la mayoría de casi todos los casos son ciertos, ¿no? Son necesidades evidentes, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de enfermedades raras, ¿no? o de niños con problemas, es algo que está ahí, ¿no? y que se ve. Tenemos dos áreas importantes, ¿no? Que dentro de la Fundación. Por un lado, el desarrollo y la investigación tecnológica, ¿no? Utilizar los recursos tecnológicos que existen en el mercado, ¿no? y aplicarlos para favorecer a personas que tienen diversidad funcional. Por poner un ejemplo, estamos utilizando impresoras 3D con las que crear adaptaciones y productos de apoyo que ayuden a niños o adultos con alguna necesidad, o el uso de realidad virtual, también aplicada para rehabilitación, o sistemas con los que controlar un ordenador para una persona que tiene movilidad reducida, ¿no? Y luego hay otra área que también estamos desarrollando cosas importantes de las que nos sentimos muy satisfechos, y es el área de la inclusión.
muy diversos, ¿no? Desde zumba, manualidades, robótica, pintura, música, en la que cualquier niño que tiene algún tipo de discapacidad puede participar junto con otros niños que no tienen discapacidad. O sea, la Fundación lo que pretende es dar visibilidad, normalizar e incluir a una persona que tiene unas características especiales, ¿no? Unas necesidades especiales, para que, bueno, participe en la sociedad en igualdad de oportunidades que el resto de las personas. Tenemos disponible una vivienda que nos ha sido cedida en San Pedro del Pinatar, que se utiliza anualmente para dar servicio a esas familias que no pueden tener ese descanso o ese respiro familiar, ¿no? Entonces, realmente, que la gente que se quiera quedar más tranquila, que quiera conocer mejor nuestro movimiento y nuestra transparencia a través de la página web, en Transparencia, que hay un apartado específico, van a ver incluso un listado de todas las cosas que hemos ido haciendo y dónde va todo. Un 4% de la población de la región de Murcia sufre una de las temidas enfermedades raras, pero son muy pocos los que consiguen afrontarlas con la actitud de estas familias, con la entrega, con el apoyo y con la fuerza que desprenden. Se trata de proyectos que surgieron de la más absoluta adversidad y para los que uno nunca está preparado. Sin embargo, pese a la valentía de estas familias, el camino no ha sido fácil, ni lo será nunca. Bueno, nosotros cuando salió del primer brote, que se quedó totalmente, digamos, vegetal, ¿no? Iniciamos una serie de terapias alternativas e invertimos muchísimo dinero en Ainara, ¿no? Pero llegó un punto de inflexión que nos dimos cuenta que realmente la mejoría de Ainara provenía sobre todo del entorno, de ese estímulo, de esa alegría ante la adversidad, ¿no? Y eso finalmente hace que esa energía llegue a Ainara y que Ainara haya vuelto a hablar, haya vuelto a comunicarse, haya vuelto a ser, dentro de sus limitaciones, una niña feliz, ¿no? En definitiva, ayudar. Nosotros lo que estamos haciendo es, existen muchas asociaciones por aquí por la zona que están haciendo una labor extraordinaria, que llevan mucho tiempo, que prestan asistencia, ¿no? a personas con discapacidad, y nosotros queremos complementar eso. Lo que estamos haciendo es, bueno, trabajar para la normalización de las personas con necesidades especiales y luego pues, el uso de las nuevas tecnologías para ayudarles. Al final te buscas tu objetivo y todo lo negativo no tiene lugar aquí. Muy buenas noches. Hemos conocido un poquito más a fondo estos dos casos con nombre propio de la región de Murcia, dos personas que decidieron emprender una aventura a través del asociacionismo o de las fundaciones para conseguir fondos y ayudar a sus pequeños afectados por una enfermedad rara. Un tema que hemos estado tratando durante varias semanas y que, por desgracia, además, pues se convierte en actualidad esta semana también con el fallecimiento de otra de las niñas que han abanderado la lucha contra las enfermedades raras a través de su asociación, Todos con Natalia, a la familia a la que le mandamos un beso enorme y toda nuestra fuerza. Nosotros esta noche lo que vamos a hacer es ahondar un poquito más en el tema y para ello hemos invitado a esta mesa de Murcia Denuncia a Juan Carrión, presidente de FEDER. Muy buenas noches. Buenas noches. Tenemos también con nosotros a Natalia. Natalia, bienvenida y muchísimas gracias por haber venido, psicóloga, una de las figuras más importantes, imagino, a la hora de aceptar y afrontar una nueva situación como es el diagnóstico de una enfermedad rara. Por supuesto. Muy buenas noches. Y David Sánchez, que también está con nosotros, presidente de Retimur. Buenas noches. A los tres, conocedores y además en primera persona de lo que es enfrentarse a los diagnósticos de una enfermedad rara en una familia o en alguien cercano o incluso en vosotros mismos, como es el caso de David. ¿Cómo os afecta el caso de Nadia, por ejemplo, a nivel nacional? ¿Cómo os ha afectado o cómo creéis que afecta al tejido de la región de Murcia, a los enfermos o afectados por una enfermedad rara en la región, la pérdida a lo mejor de confianza que pueda haber supuesto este caso?
Bueno, yo creo que tenemos que valorar este caso como un caso puntual, ¿no? y quedarnos siempre con el extraordinario trabajo que realiza el movimiento asociativo en todo el contexto nacional. Creo que España es un país en donde el tejido social en enfermedades raras tiene una riqueza extraordinaria. Somos el país, después de Francia, que más riqueza asociativa aporta al movimiento de enfermedades raras a nivel europeo, y son personas, detrás de esas asociaciones hay personas que realizan un trabajo extraordinario con ese objetivo de mejorar siempre la calidad de personas y familias con enfermedades raras. Por lo tanto, un hecho puntual y negativo, una práctica no adecuada, no debe, en este caso, pues, dejar de poner en valor todo ese extraordinario trabajo que realiza el movimiento asociativo, y un trabajo necesario para completar pues todos los objetivos que se están trabajando conjuntamente con las diferentes administraciones. Juan David, entonces vosotros no habéis notado ningún tipo de rechazo, a lo mejor en, pues no sé, en ciertos colectivos, alguna frase de estos comentarios que surgen a colación de un caso como no, este? De momento no, también es cierto que es pronto, pero también es verdad que la sociedad en general y la murciana en particular, bueno, pues estamos hablando de gente que es muy solidaria, y luego por otro lado que, bueno, como ha dicho antes Juan, efectivamente estamos hablando de un caso aislado, de un caso bueno, que nunca debería haberse dado, y de que es algo muy específico. Nosotros lo que hemos de tratar de hacer es seguir trabajando como lo estamos haciendo, seguir transmitiendo pues lo que son, dar a conocer y sensibilizar a la sociedad murciana y en España en general en cuanto a nuestras patologías, y a partir de ahí, sobre todo y fundamentalmente, prestar apoyo a nuestras familias, a las familias de afectados, y tratar de captar fondos para que se investigue. Porque los fondos públicos realmente no llegan a cubrir las necesidades que tienen los afectados por una de estas 7.000 enfermedades raras. No, efectivamente. Yo creo que son insuficientes, y creo que son muchas las necesidades a las que se enfrentan las personas y las familias que conviven con estas más de 7.000 enfermedades raras, y por lo tanto es necesario esa labor que el tejido social realiza, complementaria a todos los servicios que se pueden prestar desde las administraciones. Por lo tanto, esa labor y ese trabajo extraordinario es realmente importante, y tenemos que contextualizarlo de esa forma. Hemos visto que a través de asociaciones o fundaciones la mayoría de las veces son los padres o personas directamente afectadas por una de estas enfermedades raras los que se ponen a la cabeza de las mismas para conseguir fondos, no solamente para sus afectados más cercanos, sino para personas que sufran esa misma patología u otras similares. ¿Es la asociación una forma también de reunir a estas personas, la fundación, no lo sé, un subterfugio para encontrar fuerzas? Natalia, ¿puede convertirse en eso? Pues posiblemente. Debido a que, claro, les prestamos ayuda que en otra situación no prestan, pues el trabajador social, la pedagoga, la fisio, todo eso, creas que no, les da como una resolución rápida hacia ese comienzo que tienen, que es muy duro el comienzo. Es indudable, o sea, el apoyo que presta una asociación a un afectado es, dijéramos, cuando recibes el diagnóstico, cuando tienes la fortuna de recibir el diagnóstico, primero piensas que todo lo ves negativo, es decir, el apoyo psicológico es fundamental para el afectado, para la familia incluso, diría yo, seguro, vamos, y el trabajo en ese sentido es súper necesario para encontrar esa calidez, ese ver que no eres el único, ese ver que hay otras personas como tú, y sobre todo el ayudarte y el apoyarte en cómo afrontar el día a día y el seguir adelante. ¿Y cómo aprender a vivir con esa misma situación? Quizá las pautas que tenga que conocer uno de los afectados o los familiares o gente cercana a esos afectados. ¿Cuáles son, no sé, las herramientas que tienen a su disposición, Natalia? Realmente yo siempre que he trabajado con esta familia me he ido adaptando a ellas, dependiendo de las necesidades que ellos en ese momento de las que necesitaban. Y realmente no hay unas pautas que tú digas, tienes que seguir esto, lo otro. Es simplemente pensar en tu bienestar y en el bienestar de tu hijo. Y es realmente hacer lo que te apetece en ese momento. Si ese momento no te apetece tener visitas, porque tras un diagnóstico así, la familia se preocupa más, tienden a llamar más, a hacer más visitas. Entonces realmente en ese momento es hacer lo que esa
pareja necesita. Estar unida es muy importante, sobre todo porque se produce una desestructuración habitual del día a día. Eso provoca pues, crisis entre ellos, ¿no? Es normal, aparte de las crisis normales que puede tener una pareja, el hecho de tener algo que no es habitual, pues provoca mayores distanciamientos, quizá. Exacto, correcto. Entonces realmente no hay una pauta, es lo que conforme ellos me van pidiendo yo voy adaptando ese seguimiento a lo que ellos vayan necesitando y realmente hacer lo que a ellos les provoque un bienestar común. Una cuestión que creo que es importante, ¿no?, tener presente, ¿no?, porque yo cuando he tenido la oportunidad de describir lo que se siente cuando te diagnostican una enfermedad, siempre te he dicho que siempre lo he dibujado como un fondo oscuro, ¿no?, en donde la vida te cambia en un instante, donde empiezas a escuchar palabras que nunca antes las habías escuchado y que no formaban parte de tu día a día. Y en ese sentido es necesario buscar soluciones y transformar ese fondo oscuro en un color mucho más claro, ¿no? Y ahí es necesario encontrarte con otras familias, encontrarte con otras personas. Y es necesario ese sentimiento de unión y por lo tanto es necesario el también fortalecer la importancia del tejido asociativo, es decir, unirte a otras personas que están conviviendo con las mismas situaciones que tú. Y también es importante destacar que hay personas que forman parte de estas asociaciones y fundaciones que no tienen nada que contextualizar al lado de una enfermedad. Es decir, es importante que las personas que nos escuchen también sepan que pueden colaborar en juntas directivas, que pueden colaborar en asociaciones sin necesidad de estar afectado en primera persona, ¿no? Y a partir de ahí de poner a disposición servicios y recursos, ¿no?, que a las personas puedan contribuir a mejorar esa calidad de vida, ¿no? Y yo creo que el apoyo de profesionales como el trabajador social y el psicólogo es clave, y más en la figura del psicólogo, en donde tiene que ser capaz de escuchar, ser capaz de acompañar a la familia en esa situación de afrontamiento, en ese cambio de vida que se produce tan brusco, y yo creo que eso es importante. Muchas veces también hemos tenido la oportunidad de decir públicamente, ¿no?, es decir, si hay un profesional al que nadie quiere o solicita ir, es precisamente al profesional que representa el perfil del psicólogo. Le tenemos miedo. Es verdad, Natalia, le tiene miedo la gente, la sociedad Sí, en general, al sí. psicólogo. ¿Por qué? No está aceptado. No se acepta y me da miedo que no se acepte eso porque es necesario. O sea, yo lo veo como una parte esencial. Después de un diagnóstico, creo que es lo primero que debería de... Es fundamental. Yo lo he vivido en primera persona y te puedo decir que es fundamental, básico. Es decir, después del shock inicial de recibir una noticia de este tipo, y en mi caso particular, con una degeneración visual que es progresiva, bueno, al principio puedes recibir el shock de la noticia, luego vas adaptándote a tu nueva forma de vida en función de la pérdida visual, pero llega un momento que es básico y fundamental acudir al psicólogo, porque, es decir, aunque tu cabeza te está diciendo, bueno, esto es normal, te está pasando, tienes que asimilarlo, no lo asimilas, y necesitas un profesional, y un psicólogo es fundamental. Y va incluido, la verdad es que desconozco este tema, no sé si cuando te dan un diagnóstico directamente la comunidad autónoma en este caso te deriva a un psicólogo o tienes que encontrarlo de forma particular. Yo te puedo hablar en mi caso particular, en nuestro caso particular no te derivan a ningún psicólogo, es decir, tú recibes el diagnóstico por parte de un especialista de sanidad, y a partir de ahí solo te queda el ser tú mismo, el que te arrimes o el que busques información. En muchos casos esto no es lo aconsejable, pero es instintivo, diría yo. Casi inevitable acudir a buscar. La gente acude a Internet a buscar algo que no se va a hacer. Y para eso también la otra figura muy importante del trabajador social, conocedor en las asociaciones de las diferentes patologías que esas asociaciones representan, y el poder dar una información lo más veraz y lo más ajustada posible. Y luego, lógicamente, no te derivan a ningún psicólogo. Tú tienes ya, dentro de nuestra asociación y dentro de otras, como pueda ser la que representa Juan, tratar de
es un enfoque fundamental el ayudar a la familia. Quizá encontrar la tuya, porque dentro de esas más de 7.000, como comentábamos, enfermedades raras, a lo mejor no hay una asociación específica para la tuya. Sucede. ¿Cuánto tiempo pasa hasta que encuentras tu lugar? Habíamos hablado, me nombrabas hace un rato, la fortuna de encontrar el diagnóstico, pese a ser un diagnóstico de una enfermedad rara. ¿Cuánto tiempo pasa aproximadamente desde que detectamos alguna anomalía hasta que conocemos el diagnóstico? Bueno, los datos que se manejan desde la Federación Española de Enfermedades Raras es que el tiempo de estimación medio en conseguir un diagnóstico data en este caso en 5 años, ¿no? 5 años. Pudiéndose incluso demorar hasta 10 años, pero también es importante tener presente de que muchos de estos casos llegan incluso a fallecer sin conocer un diagnóstico. Por lo tanto, también es necesario dar respuesta a todas esas personas que se encuentran realizando ese peregrinaje y que a día de hoy no tienen un diagnóstico. Y cuando recibimos ese diagnóstico, el camino tenemos que buscarlo solos. No hay una guía de, bueno, pues ha sucedido esto. Ahora... Desde la Federación Española de Enfermedades Raras, uno de nuestros programas que nos abandera y que para nosotros es un referente internacional es precisamente el Servicio de Información y Orientación, que es un servicio que atiende los 365 días del año, es un servicio que atiende de forma gratuita a cualquier persona que lo solicite, puede ser afectado, puede ser familiar o puede ser también un profesional. Y este servicio lo que precisamente hace es responder a esos principales interrogantes que una vez que conoces el diagnóstico se te plantean como familiar y como afectado. Es decir, quieres conocer más sobre la enfermedad, quieres conocer qué profesionales hay de referencia trabajando en esa enfermedad, quieres conocer si esta enfermedad tiene tratamiento o no, y de igual forma también quieres conocer si existen asociaciones que estén trabajando con esta patología, ¿no? En definitiva, todos esos interrogantes, todas esas respuestas se canalizan a través de este servicio de información y orientación que presta la Federación Española de Enfermedades Raras y que se ha consolidado como un referente a nivel internacional. Y de igual forma, una vez que se canaliza esa derivación también a la asociación de referencia, pues es esa asociación de referencia la que ya de forma pormenorizada pues también informa tanto al afectado como a la familia, porque estas asociaciones tienen también servicios de información específicos en esa patología y es muy importante, por lo tanto, canalizar toda esta información porque es precisamente el responder a esas principales necesidades que se detectan en el momento de conocer un diagnóstico. Que debe ser uno de los más difíciles en la vida de muchas personas. 65.000 personas registradas y con vida en la región de Murcia. Hay en este momento 65.000 y me quedo corta, es un número exacto, sí, no lo tengo ahora mismo. Se estima que teniendo en cuenta que a día de hoy hay que extrapolar entre el 6 y el 8% de la población afectada, pues tenemos que tener presente que en Murcia se estima entre 85.000 y 100.000 los murcianos que conviven con esta enfermedad rara. A día de hoy nuestro sistema de información ha ya identificado a 65.000 personas. Claro, yo puntualizaría ahí no 65.000 o 85.000 murcianos, yo ahí añadiría familias y ahí aumentamos el número, porque cuando padeces una enfermedad rara no la padeces tú solo, la padece todo el mundo que convive contigo. ¿Y qué rol adopta cada un miembro de la familia? Depende de la patología, pero es decir, en mi caso particular, tanto mi mujer como mis 2 hijas, es decir, son conocedoras, y las niñas son pequeñas, pero son conocedoras perfectamente de la patología de su padre y deben ayudar. Es decir, cuando te desplazas a cualquier sitio, cuando estás en cualquier lugar, tienen que saber que tienen que ayudar a papá. En otro tipo de patologías, pues lógicamente, es decir, hay muchas necesidades, muchísimas, a nivel educativo, a nivel, en muchos ámbitos de la vida. David, ¿cuántos años tenías cuando te detectaron esta enfermedad? Yo, cuando supe el diagnóstico, tenía 23, en torno a 23 años, 22, 23 años. Tenía, no lo recuerdo exactamente, porque no es algo que te marques como, ostras, hoy me han dado la noticia, ¿no? Pero sí, más o menos en esa edad. Los porcentajes más altos de la detección de enfermedades raras suele ser en edades mucho más tempranas. Claro, es que nuestra patología afecta fundamentalmente cuando la retinosis pigmentaria o las distrofias hereditarias de retina dan su cara más, dijéramos, más cruel, más dura en edad adulta, ¿no? Es algo que nos diferencia de muchas de las enfermedades raras que, evidentemente, como tú decías, se diagnostican y dan su
se manifiestan en edades mucho más tempranas. Natalia, en este caso sería muy distinta quizá la forma de afrontar una de estos diagnósticos cuando hablamos de un niño o de un adulto. ¿Cómo nos enfrentamos los adultos, a diferencia de los pequeños, a este tipo de noticias? El adulto enfermo, quiere decir. Sí. El adulto enfermo. ¿El afectado niño o el afectado adulto? El afectado niño es distinto porque el afectado niño es niño y en ese momento no entiende y no sabe. Los afectados serían los padres, en este caso. Y los roles de los que hablabais antes, el rol principal lo lleva la madre, normalmente, cuando se trata de un neonato o de un niño pequeño, muy pequeño. Por lo que yo, desde mi experiencia, hablo. Y luego, cuando se trata de un diagnóstico de adulto, es distinto porque es aprender de nuevo. Tienes que empezar al convivir el día a día de otra manera, a sacar herramientas de otro lado. Tienes que ir adaptando. Adaptando de nuevo tu vida diaria totalmente diferente. Entonces, yo desde mi experiencia lo veo más duro a nivel personal, porque si te toca a ti, es muy duro de llevar. Es más difícil quizá adaptarse cuando uno ya tiene una vida... Claro, uno ya tiene una habilidad, de un desarrollo y de pronto te lo quitan. De nuevo, aprender como un niño. Y en muchos casos, una enfermedad rara no siempre conlleva una discapacidad o una dependencia extrema, pero en muchos casos sí. Cuando ocurre esto, pues los padres además tienen que, si le ocurre a un niño, los padres además tienen que renunciar a sus trabajos, como veíamos en el caso de Soldados de Ainara, por ejemplo, en la Fundación Rafa Puede, que sus padres han tenido, porque lo que ganaban con sus sueldos no cubría las necesidades básicas que a lo mejor el primer año de esa enfermedad rara necesita una familia. ¿Esto es así? Bueno, es así de duro y estamos trabajando fundamentalmente para que se den respuestas a estas necesidades, sobre todo en personas que tienen muy poca autonomía. Cuando hablamos de dependencia, pues hemos identificado importantes necesidades, ¿no? Es necesario establecer procedimientos de urgencia en la valoración de la dependencia. Es necesario también identificar todas las necesidades a las que se enfrenta la familia para poder dar cobertura a nivel de prestaciones y generar que esas dificultades que se encuentran en el día a día se pueda, en este caso, responder por parte de la Administración, porque tenemos que tener presente que estas necesidades requieren de esa respuesta por parte de las diferentes administraciones, tanto a nivel regional como a nivel nacional. También es importante conocer que en el área de la discapacidad es necesario también homogeneizar los criterios de la valoración de la discapacidad a la que se encuentran las familias con enfermedades raras y de manera especial los afectados, tanto niños como adultos. Y en este sentido Murcia también ha sido pionera, ¿no? Porque recientemente hemos publicado una guía que recopila 30 enfermedades raras, donde refleja los criterios a los que tienen que tener presentes, sobre todo los profesionales que realizan las valoraciones de discapacidad. Eso era una de las necesidades que planteábamos a nivel nacional, en el contexto nacional, y que en este caso Murcia, de la mano de la Consejería de Familia e Igualdad, ha sido pionera en su trabajo. Le ha dado respuesta. Yo creo que también es importante, ¿no? Hay otras grandes necesidades con las que se están trabajando a nivel regional, con lo que es la elaboración del plan de atención integral en enfermedades raras, que tiene que ser un referente que dé respuesta a todas las necesidades, no solo en el contexto sanitario, sino también en el educativo, en el laboral y también en el ámbito familiar y social, pero siempre el mensaje que trasladamos desde la Federación es muy claro, es decir, los representantes de los pacientes creemos necesario que exista un plan en nuestra región que contemple respuestas y planifique todas las actuaciones a desarrollar para mejorar la calidad de vida de los más de 85.000 murcianos y sus familias que conviven con estas enfermedades raras, pero este plan también le solicitamos a los responsables de la Administración que se dote presupuestariamente con las dotaciones económicas que se requieran para poder desarrollar todas y cada una de las actuaciones que contemple este plan. Al final se trata de un tema económico, obviamente al final afecta. Habíamos escuchado durante el reportaje que Paco, Francisco, el padre de Ainara Reina, hablaba de que el primer año de la enfermedad de su hija les costó a la familia unos 30 o 40.000 euros.
la adaptación pues tanto del mobiliario como de la silla adaptada, como de, pues no sé si hasta el baño, es que al final son tantos detalles los que tiene que asumir, que no sé si... Claro, eso depende de cada familia y depende de la patología, ¿no? Pero evidentemente está claro que en la mayoría de ocasiones se ha de hacer frente a un gasto. Se ha de hacer frente a un gasto económico, se ha de hacer frente a un desgaste psicológico, lo que hablábamos antes con Natalia, y a una readaptación de la vida, y luego a un gasto que no se contabiliza pero que tú nombrabas antes y que es fundamental: tiempo. Es decir, le has de dedicar a tu hijo o a la persona con la que convives mucho tiempo que en ocasiones, en la mayoría de ocasiones, debes sacar de tu trabajo. Claro, ¿existen permisos, por ejemplo, para los padres de niños afectados por una enfermedad rara, para, no sé si reducción de jornada, no sé si tenéis esas libertades o esos manejos en la empresa privada? Bueno, la empresa privada es un mundo, ¿no? Es decir, cada circunstancia y cada profesional se enfrenta a unos retos. Es decir, existen una normativa específica que permite conciliar la vida laboral, pero a veces son tantas las visitas, tanto hospitalarias, que tiene que realizar la familia, que es muy difícil conciliar, ¿no? Y a veces eso supone un gran reto y suponen grandes necesidades que todavía necesitan respuestas por parte de las diferentes administraciones. La conciliación en general creo que es un tema pendiente en muchos aspectos. Es un reto. Sí. Hablábamos entonces de la carencia de esas partidas presupuestarias adaptadas, de la carencia de quizá un psicólogo que directamente fuese derivado, cualquier paciente diagnosticado con una enfermedad rara, de forma directa tras recibir ese diagnóstico. ¿Qué otras carencias, por ir resumiendo, son las que tendríamos que conseguir resolver en los próximos meses, años? ¿Cuáles son los retos a los que os enfrentáis como representantes de pacientes? Bueno, yo creo que un reto importante al que se enfrentan las personas y las familias que conviven con una enfermedad rara en nuestro país y en el resto del mundo es la investigación. La investigación es futuro, es esperanza. Y en este sentido el mensaje tiene que ser muy claro a cualquier responsable de cualquier administración, tanto local, regional, estatal e internacional. Es decir, creo que es necesario establecer políticas que potencien la investigación sanitaria, porque y de manera particular investigación en enfermedades raras, porque es la forma de contribuir también de manera específica, ¿no?, a mejorar el futuro de estas personas y de estas familias. Y de igual forma también hay un mensaje, ¿no? Es decir, el tejido social realiza un trabajo extraordinario, un trabajo complementario al que desarrollan las administraciones. La política de deducciones fiscales que tenemos en nuestro país permite a cualquier entidad de utilidad pública el poder acreditar a cualquier empresa o colectivo que quiera hacer una aportación, pues le permite también una deducción fiscal en torno al 35%. Pero también es necesario trasladar ese mensaje de que tenemos que ser capaces de que si puntualmente en nuestro país hemos podido realizar exenciones puntuales de hasta un 80% para incentivar el patrocinio de actividades de carácter deportivo, como por ejemplo el campeonato de vela en Santander hace unos años, pues si eso es posible, esa misma vía tiene que ser posible para que de forma puntual también o de forma continuada también existan exenciones fiscales de hasta ese 80% que motive la colaboración del sector privado, sobre todo, y también de cualquier persona a nivel individual, para ayudar al tercer sector. Creo que eso es clave y primordial en nuestro país tenerlo presente. Pues ahí queda. Son las dos patas. Tenemos que ir cerrando. Entendíamos antes de comenzar, ya lo hablábamos en la mesa, que nos hemos dejado muchísimos temas en el tintero, que no hemos hablado de los medicamentos que tienen que ser aprobados antes de importarse y comercializarse en nuestro país, que no hemos hablado de muchos más casos que psicológicamente deberían ser atendidos y de muchas más situaciones que quizás serían interesantes de acercarles a todos ustedes. Pero esperamos haber puesto un poco sobre la mesa este tipo de enfermedades. Muchísimas gracias por haber venido, Juan, Natalia y David. Gracias a ti. Y les invito a todos ustedes a seguir informándose y a seguir conociendo, porque como bien decía Juan, no tiene uno por qué estar afectado en primera persona para conocer y colaborar con este tipo de patologías, ¿verdad?
Así es, así es. ¿Algo más que añadir porque tenemos que despedirnos? A daros las gracias por la oportunidad y simplemente pues eso, animar a la gente a que se acerque a conocernos, fundamentalmente a conocernos. Y a partir de ahí ya vendrá lo demás. David, muchísimas gracias. Retimur, Degenes y Feder, muchísimas gracias a los tres por haber venido a esta mesa y a todos ustedes, pues muchísimas gracias por habernos acompañado.